El Colegio Mexicano de Otología, Neurootología y Cirugía de Base de Cráneo les da la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual. Les recordamos que sus dudas o comentarios para los profesores las pueden escribir en el área de preguntas y respuestas de la plataforma para que les sean transmitidas al final de la sesión. Esperamos que el tema de este mes sea de su agrado e interés y les ayude al desarrollo de su práctica médica. Gracias por su compañía. Buenas noches a todos. Mi nombre es Benjamín García, actual presidente del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo. Bienvenidos a todos y es para mí un placer el día de hoy porque tenemos a un gran maestro de la radiología, al cual le voy a pedir a Mónica Rodríguez que nos lo presente. Hola, buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy, 26 de mayo del 2022. Es un honor presentar al doctor Fernando Martín Biasotti. Creo que es muy conocido por todos. Su presentación sale sobrando, pero es un orgullo tenerlo aquí con nosotros en el colegio, donde vamos a aprender muchísimo de su presentación de hoy sobre imagen en la patología inflamatoria del oído. Él estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Luego hizo la especialidad de radiología en Buenos Aires también. La alta especialidad en radiología de cabeza y cuello en CRESA, aquí en México. Está certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Es el jefe del Servicio de Radiología e Imagen del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, en la Ciudad de México desde el 98 hasta la actualidad. Es el profesor titular del curso de alta especialidad de imagen en cabeza y cuello por la UNAM. Es editor asociado en imaginología en la revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana. Es miembro del comité editorial de la revista Anales de Radiología en México. Es miembro de diversas sociedades, incluyendo la de Radiología e Imagen de México, la Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Mexicana de Radiología y Cirugía Facial, la Iberoamericana de Otorrinolaringología, del Colegio Interamericano de Radiología, profesor asociado de diversos cursos de especialidad de imagenología, diagnóstico, terapéutica, otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, audiología y otoneurología y oftalmología. Docente en múltiples cursos y congresos de imagen, de otorrino y de oftalmología y odontología. Y también es autor de diversos artículos y capítulos de libros. Bueno, creo que su currículum es bastante extenso y además de este currículum sabemos que le encanta enseñar y su pasión por esta docencia y por transmitirnos todo su conocimiento de imagen. Me da mucho gusto presentarlo y creo que el día de hoy es una sesión donde vamos a reafirmar y seguir aprendiendo todas estas imágenes y cómo hacer los diagnósticos diferenciales con todo lo que tenemos ahorita desde tomografía, resonancia y otras cosas nuevas que nos traerá el doctor. Doctor Fernando Martín Biasotti, me da mucho gusto presentarles. Le dejo la palabra. Creo que tiene su micrófono apagado. Sí, muchas gracias, Mónica, tú siempre tan gentil y Benjamín también. Yo les agradezco la invitación para estar con ustedes y, bueno, seguir estableciendo puentes que nos sirvan para, pues, poder brindar un mejor diagnóstico, ¿no? Poder hacer una mejor medicina, poder optimizar los recursos. Y esto que parecería que es unidireccional, ustedes saben que siempre yo lo he manejado de ida y vuelta, bidireccional. He aprendido y sigo aprendiendo mucho de mis alumnos, de mis colegas, de tantos maestros como hay en esta sociedad. Entonces, pues sí, les agradezco mucho la invitación y espero que pues sea de utilidad. Vamos a tratar de obviar las cuestiones así muy básicas, puesto que estamos en una sociedad
de puros sabios, ¿no? Pero dicho en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, gente de mucha experiencia. Y entonces, bueno, algunos conceptos les parecerán muy básicos, pero bueno, también sabemos que a esta sociedad se han acercado colegas que no tienen tanta experiencia como los fundadores y, por supuesto, las nuevas generaciones donde yo me he permitido invitar incluso bueno, están mis alumnos del curso de alta especialidad con reconocimiento del UNAM, pero algunos otros radiólogos para entusiasmarlos en algo que a mí me parece fascinante, ¿no? Bueno, bien. Entonces, este es el tema y vamos a hablar de estos, vamos de la imagen en estas patologías sobre todo, ¿no? De los aspectos, no sé si los más relevantes, pero indudablemente no vamos a, como les decía, ser demasiado básicos, pero sí tenemos que dar algunos detalles que pudieran parecer como básicos. Por supuesto que las complicaciones de las tres entidades, otomastoiditis aguda, crónica simple, con colesteatoma, y el diagnóstico diferencial si es que nos da tiempo, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a comenzar. El estudio del oído desde el punto de vista de la imagen es sobre todo para complementar, algo obvio, ¿no? Para complementar aquello que ustedes, otorrinolaringólogos, audiólogos, no pueden ver a través de la exploración directa, ¿no es cierto? Entonces, aquí sabemos que muchas veces el diagnóstico ya está muy orientado, ¿no? Los métodos que tenemos y que de los que vamos a hablar sobre todo es tomografía computada. Tomografía computada que nos sirve para ver el soporte, ¿no? El hueso, tanto los 5 componentes del hueso temporal, las cavidades que forman, y sobre todo vamos muchas veces a no necesitar ver, discriminar entre los tejidos blandos entre sí, puesto que sabemos que cuando sobre todo la lesión está confinada al oído medio, estamos hablando de un volumen muy pequeño de tejido blando, y entonces es poco posible que de ahí podamos hacer una discriminación en el mismo. En algunos casos será necesario usar la imagen de resonancia, que sabemos que la resonancia magnética sobre todo la vamos a utilizar en términos generales en el oído para la patología del oído interno, tanto el laberinto membranoso como conducto auditivo interno, pero hay que tener presente que sí nos va a servir mucho para las áreas adyacentes o cuando se suponga, se sospeche que pudiera haber invasión, complicaciones. ¿Qué pasa? Cuando estamos estudiando desde el punto de vista de la imagen el oído medio, estas son las estructuras que tenemos que analizar, que tenemos que tener presente para discriminarlas, para hacer un checklist, bueno, una lista de cotejo, perdón, una lista de cotejo de estas, bueno, de todo el oído. Por supuesto que ahora vamos a hablar sobre todo del oído medio, pero no podemos dejar pasar estas cavidades, sus límites, y también tenemos que apreciar especialmente
estas otras estructuras, algunas que son, como decíamos, límite del oído medio, el nervio facial, ¿no? El nervio facial, sobre todo teniendo en mente que muchos de estos oídos van a ser tributarios de una cirugía. Entonces, va a haber que analizar muy especialmente este nervio, además de lo que se va a encontrar. Yo siempre les entusiasmo a los jóvenes residentes de otorrinolaringología de que estudien la imagen, de que no tienen, el cirujano no tiene, la anatomía no es importante, es fundamental, es fundamental, ¿no? Para un cirujano. Bueno, ¿cómo se pueden acercar, adelantar a los hechos? Es a través de tener un buen estudio de imagen, pero sobre todo saberlo interpretar. Cuando alguna vez uno escucha algún escrito, bueno, alguien que dice, fíjate, la imagen no nos mostró lo que sí realmente estaba pasando y ni lo sospechábamos. Bueno, yo muy modestamente digo, con todo respeto, que a ese profesor, a ese adscrito o a ese presidente, le falla su diccionario de traducción, le falla la traducción porque la tomografía no te va a mostrar lo mismo que vas a ver en la cirugía, ¿no? Porque una cosa es la escala de grises, la penetración de los rayos X o las secuencias de resonancia, te lo muestra de una manera, en escala de grises, algunas cosas, algunas estructuras no te las va a mostrar, otras te va a mostrar la superposición de algunas estructuras, ¿no? Entonces, depende de esa persona tener el traductor para que, bueno, lo vi así, es un tegmen pequeño, ¿no? Pero que hacia atrás se extiende más, bueno, ¿cómo me lo voy a encontrar? Y para eso, yo les recomiendo que una vez que ya operaron, bueno, para aquellos, ya muchos ya tienen un muy buen traductor y tienen mucha práctica en ver imágenes, ¿no? Pero para aquellos que están empezando, de que después de haber operado al paciente, vuelvan a la imagen y entonces vean por qué les parecía que iban a encontrar la situación de una forma y la encontraron de otra, porque no inventa nada el estudio de imagen. No va a cambiar las cosas. Bueno, salvo que la tomografía o la resonancia sean de 6 meses antes, o si es una patología rápidamente evolutiva, pues también va a haber cambios, ¿no es cierto? Eso es esperable. Bien, ya hablando de los estudios de imagen y especialmente de la tomografía, tenemos que saber, como les decía, dominar la anatomía y dominarla, claro, dominarla si la pueden dominar durante la cirugía, con más razón les va a resultar más fácil el estudio de imagen, ¿no? Porque además lo pueden hacer con calma, no hay ahí factores de presión, ¿no? Y entonces pueden tomarse el tiempo en estudiar cada estructura y entonces entender qué es lo que va a pasar. Yo, por ejemplo, digo, hay que tratar de aprovechar lo más posible la imagen. Y una de las cosas que propongo, sobre todo ahora con la opción que tiene el usuario, ¿no? Ustedes, como la mayoría de ustedes, como audiólogos o con más razón cirujanos otólogos, ¿no? Me refiero. Tienen la posibilidad de manipular el estudio, cosa que hasta hace
5 años no estaba tan popularizado y un poquito más no estaba la posibilidad. Ahora con los recursos actuales de que se hace una serie nativa en axial y de ahí salen las reconstrucciones que uno quiere hacer, porque también tiene la posibilidad de usar los visores o usar el PAX, que también ahí en algunos PAX tienen las licencias para poder manipular la imagen, y si no, bajar los datos DICOM, ¿no? Que es como se puede manipular las imágenes, y a través de, si usan PC, ¿no? Pueden usar Radiant, ¿no? Uno de los visores, o si usan el sistema de Mac, pueden usar Oros, o pueden usar el más popular, ¿no? El de la Universidad de Ginebra. Bueno, ahorita no lo recuerdo, pero seguramente muchos de ustedes lo usan, el visor para Mac. Bueno, no me lo acuerdo. Por cierto, yo uso uno de esos con una estación de trabajo, además de todo, ¿no? En una de las terminales. Bueno, entonces, y creo que alguien, Osiris, sí. Muchas gracias por darme el dato a mi buen amigo Francisco Hernández Mendiolea, el que manipula también las imágenes, ¿no? Conoce todo esto de la computación y además desde hace muchísimos años, ¿no? Bueno, gracias, Paco. Entonces, yo, por ejemplo, digo, tenemos que lograr estas imágenes. Por ejemplo, ustedes saben que yo no hablo muy bien de la proyección de Porsche, porque uno puede engañarse con ella y no ver una dehiscencia, y sí la tiene el paciente, ¿no? Pero la proyección de Porsche, o sea, la del eje corto, es del peñasco, es una muy buena para mostrarnos la cadena osicular. Vean ustedes aquí en esta proyección de Porsche cómo podemos entonces ver la relación entre martillo, yunque, estribo. Bueno, otra situación que tenemos que analizar en cualquier oído, sobre todo si va a ser tributario de una cirugía, es lo que yo llamo el espesor de la placa horizontal escamosa, que algunos le dicen tegmen, pero realmente no es el tegmen, porque es más lateral que el tegmen. Y eso es lo que permite un buen abordaje, ¿no? El espacio que hay entre el piso de la fosa media y el techo del conducto auditivo externo. Y uno puede medirlo, y esto puede ser una medida objetiva tomando en cuenta la referencia de la espina suprarretromiática, ¿no? Vean, por ejemplo, en esta situación, dos oídos diferentes. Uno que es mucho más cómodo para un abordaje quirúrgico, el que estamos mostrando en la imagen superior, ¿no? Donde hay un muy buen espesor, ¿no? Para el abordaje. Y este otro, que si bien el corte está un poquito anterior, nos encontramos que el piso de la fosa media es el techo, prácticamente el techo del conducto auditivo externo, ¿no? Eso es algo fundamental para analizar. Bueno, después de estos puntos del análisis, cuando nos encontramos un oído medio ocupado, inmediatamente uno debe tener presente esta situación para el análisis, ¿no? Ya decíamos, bueno, hay que ver cómo está la anatomía y los cambios que tiene, pero cuando ya vemos el oído afectado, tenemos que tratar de descifrar qué tipo de contenido tiene ese oído,
si hay desplazamiento, ¿no?, de la cadena o remodelación de las paredes o algún otro tipo de erosión, y qué tipo de erosión es, ¿no? Si es infiltrativa, ¿no?, del tipo de las que hacen los carcinomas, por ejemplo, o si es permeativa, de la que hace el paraganglioma yugulotimpánico, o si es expansiva, de la que hace el colesteatoma, ¿no?, de que vamos a hablar. Por supuesto, dehiscencias porque exponen las estructuras, ¿no es cierto? Sea el facial o sea fosa craneal media o posterior. Y en cuanto a la calidad del tejido blando que mencionábamos, es porque tenemos que dilucidar entre esto, ¿no? ¿Qué puede ser? Secreción, tejido de granulación, ya matriz de colesteatoma u otra. Algo importante en el análisis que debemos de hacer rápidamente es cuando nos encontramos con una mastoides. Claro, ustedes ya conocen, me refiero a la mayoría de ustedes médicos tratantes, la historia del paciente, pero la mastoides también se la va a contar, ¿no? Porque indudablemente este oído tuvo una infancia más feliz o una vida más feliz que este otro, ¿no? Una función tubárica muy buena en el primero y no tanto en el segundo que estamos marcando, en este que estamos diciendo. Puede haber, y hay situaciones, digamos, intermedias, ¿no?, donde no es tan buena la neumatización, y entonces eso ya nos va orientando qué es lo que está pasando, ¿no?, en ese oído. Y eso, digamos, si no teníamos, o para complementar la información, ¿no?, que había dado el paciente. La otra cuestión es que cuando uno usa la palabra neumatización, yo trato de no tomarla en cuenta porque puede ser una acepción que nos sirva para hablar de tamaño, desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en el área de nariz y senos paranasales, no se neumatizó el frontal derecho. ¿Qué quiere decir? Que no hubo desarrollo, o no está neumatizado, ¿no? Si lo dicen presente, no está neumatizado, o no existe, o está ocupado, ¿no? Entonces podría pensarse, es que no tiene neumatización, está ocupado, ¿no? Entonces mejor no usarlo, neumatización, y mejor usar desarrollo y contenido. Claro, eso tal vez es para el radiólogo, ¿no? Ustedes están con su paciente, entonces ya saben de qué se trata. Y sabemos que tenemos tres tipos la podemos categorizar: aquella que ha tenido una función tubárica adecuada, otra que ya desde muchos años no ha sido muy buena, la neumatización, y aquellos oídos que desde temprana edad no ha habido desarrollo neumático. Entonces lo que nos encontramos es el hueso diploico, ¿eh? Por eso hablamos de mastoides diploica. Cuando uno no sabe bien en qué momento fue la alteración, y si hubo una agresión inflamatoria, infecciosa, ¿no? Bueno, puede decir esclerodiploica, ¿no? Y entonces pues, se lava las manos. A veces sí está difícil determinar una cosa y otra. Pero claro, una situación es hablar de cómo está el desarrollo de celdillas, el tamaño de la mastoides, y la otra cosa es si está ocupada o si tiene aire, ¿no? Entonces, puede decir mastoides desarrollada pero ocupada. Si puede determinar, porque hay niveles, porque hay burbujas, que eso muy probablemente sea líquido,
¿no? Entonces, puede decir que es líquido o decir ocupada nada más. Bueno, cuando analizamos la mastoides en aquellos episodios de otalgia, de comienzo brusco, bueno, el cuadro clínico que ustedes conocen, de aquellos casos donde nos encontramos con que hay erosión de trabéculas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una mastoiditis coalescente, un cuadro que tiene que ver, como sabemos, con las situaciones de enfermedad aguda de la mastoides, ¿no? En este caso, incluso hasta el conducto auditivo externo participa. Veamos del mismo paciente una vista más de las estructuras adyacentes. Entonces, aquí no solo que nos encontramos con la coalescencia en la parte posterior e inferior de la mastoides, también podemos sospechar, y esto lo podemos hacer sobre todo si comparamos un lado con el otro, porque el patrón de desarrollo suele ser muy simétrico, en términos generales. Si nos encontramos por ejemplo, con un antro tan grande como el que vemos aquí, ¿no? También podemos decir que aquí hay coalescencia. Y sí hay coalescencia además porque es raro que la corteza del antro esté tan delgada. Y no solo sabemos que puede haber erosión de las celdillas, en este caso incluso estamos viendo erosión de la corteza e incluso la repercusión. Claro, usted dice, la repercusión ya la conocen, ¿no? Porque el paciente se presenta con ese aumento de volumen retromastoideo, ¿no? Que desplaza el pabellón incluso, ¿no? Y entonces, tal vez lo único que sea necesario mencionarles es que cómo podemos encontrar esos casos de absceso, absceso eh, eh, ¿cómo se llama? Absceso superióstico. Absceso superióstico, ¿no? Aquí lo ponemos las mismas imágenes anteriores con una técnica para tejidos blandos, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que sí, aquí se va a encontrar una zona para drenar, porque este absceso ya está en una etapa de resolución, ¿no? Con un contenido de aspecto de densidad de líquido. ¿Sí? Y entonces, hasta incluso esta imagen nos permite establecer cuál pudiera ser un factor que contribuya a este proceso de falta de una función adecuada. Los que quieran tamales me dicen que, perdón, estoy muy cerca de una ventana. No es mi celular, no. Bueno, entonces les decía, ese crecimiento adenoideo muy probablemente tenga algo que ver, ¿no? Con la falta de buena función tubárica, aunque uno puede decir también, ¿y por qué el otro no le pasa lo mismo si el crecimiento es simétrico, ¿no? Bien, otra de las situaciones que nos encontramos en esos pacientes, aunque hay que tener presente también que este encasillamiento de las complicaciones de la otitis media, otitis media aguda, son el absceso superióstico y los abscesos, las lesiones intracraneales que vamos a ver. No siempre es así. Ustedes lo saben mejor que yo, que a veces en el curso de una otitis media crónica se desencadena alguna de estas complicaciones, ¿no es cierto? Tendrá que ver muchas veces el grado de inmunocompromiso que pudiera existir, ¿no? En varias situaciones, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos marcando con flechas es el hecho de que la punta
del peñasco del lado derecho nos muestra que ese peñasco tiene tejido blando. Eso no sería el problema. Aquí la situación en especial es que no tiene corteza, porque si hubiera corteza, claro, el cuadro clínico es algo que nos va a orientar obviamente en esto, ¿no? Pero también tengamos presente que si aquí hubiese corteza, esto pudiera ser también de un paciente asintomático o con pocos síntomas cuando tiene celdillas en la punta de la mastoides, como el del lado izquierdo, pero ocupadas. En este caso es más que eso, ¿no? Porque está la erosión en estos cortes con medio de contraste. Vemos que es un contenido hipodenso, ¿no? Eso nos habla de que es líquido, y en la imagen de resonancia lo podemos ahí sí valorar mejor, ¿no? Ese contenido que en el T1, ¿no? T1, ¿por qué T1? Porque vemos parte del cuarto ventrículo aquí, hipointenso, ¿no? Parte del vitrio en el borde, bueno, no borde, sino en la parte más inferior del globo ocular, el vitrio, que es más del 90% agua, se ve también hipointenso. En términos generales, las secuencias donde el líquido se ve hipointenso es este uno. Sabemos que hay otra, ¿no? Flare es otra situación, pero luego lo vemos. Y entonces, ¿qué? Perdón. Muchas gracias, Rafael. Perdón, Rafael Zarat. Bueno, entonces, decíamos, en el T2, y aquí el vitrio se ve hiperintenso, tiene densidad también alta. Entonces, en T1 bastante alta, en T2 mucho más. Eso nos habla de un líquido con una cantidad alta de proteínas. Y esos son los que encontramos en los abscesos. Y una situación así, ¿qué pudiera estar produciendo? Tenemos que este paciente pudiera tener dolor, pudiera tener, para complementar esto, dolor, ¿dónde? Retrocular, pudiera tener, bueno, otorrea, sí, vemos que, bueno, digo, otorrea, por lo menos tiene un oído medio y una mastoides ocupada. En términos, en situaciones normales, un peñasco que no tiene alteraciones inflamatorias, lo vamos a encontrar hipointenso. ¿Por qué? Porque la mastoides está constituida por un trabeculado de hueso compacto, ¿no? Las trabéculas son de hueso compacto. Y el contenido normalmente es aire. Ninguno de los dos da señal. La cápsula óptica menos. Entonces, por eso, en el T2 lo único que podemos ver es el laberinto membranoso, como vemos ahí, y el conducto auditivo interno que tiene el líquido cefalorraquídeo. En el T1 no vamos a ver ni siquiera la señal del laberinto membranoso. Ese es un oído normal. El oído afectado, vean ustedes que aquí tiene algo de señal, no tan brillante como en el T2, pero algo de señal. ¿Por qué? Porque suele tener secreciones con alto contenido de proteínas. Bien, otorrea, decíamos, dolor retrocular, diplopia. Entonces estamos hablando de, ya sé que todos ya lo saben, ¿no? Un síndrome de Grade-Nigo, su expresión en tomografía y resonancia. Bien.
Otra de las complicaciones que nos podemos encontrar, que esa dehiscencia, en vez de ser de la corteza lateral, sea de la corteza que separa el oído, la mastoides, de la fosa posterior, por ejemplo, o de la fosa media. Y entonces esta otomastoiditis puede cursar, como vemos en este caso, con una colección epidural que está adyacente a la zona de la dehiscencia ósea. Bueno, sabemos que también el absceso encefálico es otra de las complicaciones y que suele ser por vía hematógena y sobre todo a fosa media, ¿no? Pero eso es más, así como la trombosis, como en este caso, de los senos y especialmente del sigmoides. Bien, ahora vamos a hablar de las situaciones donde nos encontramos que el cuadro clínico no es tan florido, no predomina la otalgia o más bien no existe ella y encontramos una mastoides bien desarrollada, ocupada, como nos encontramos aquí, y sobre todo, si vemos estas imágenes donde podemos caracterizar que en esa mastoide bastante bien desarrollada, donde todas las celdillas están ocupadas, vemos burbujas y vemos que, que hay un proceso que está ocupando espacio, que desplaza la membrana timpánica lateralmente. Entonces eso desde el punto de vista de la imagen, apoya el dato de las otitis serosas, las otitis secretoras, y muchas veces no podemos separarlo de una otitis mucosa, ¿no? En ese sentido. Vean ustedes una otitis secretora, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Bueno, las imágenes nos apoyan en este sentido. Obviamente aquí hay que, como dicen mis colegas, ¿no? Correlacionarlo, y se los tienen que decir porque ellos piensan que ustedes no hacen medicina. Entonces, no digo que todos, ¿no? Algunos, digo, de mis colegas son un poquito así, que creen que solo ellos pudieran hacerlo, y entonces les ponen ahí, ¿no? A hacer medicina. Bueno, dicen correlacionar, pero pues es lo mismo, ¿no? Es un insulto al buen juicio médico, pero bueno, ya alguna vez vendrá ese cambio, o llegará la inteligencia artificial y nos correrá a todos, ¿no? A todos los radiólogos, por lo pronto. Bueno, es una mastoides que tiene un buen desarrollo y todas las celdillas están ocupadas. La cuestión es que aquí el contenido del oído medio es homogéneo, pero eso, bueno, también puede ser una serosa que no tenga ni una sola burbuja. Y entonces sabemos que el paradigma nos dice otitis serosa unilateral en el adulto, buscar alteraciones de la trompa y sobre todo aquellas que pueden ser neoplásicas. En este caso fue un carcinoma adenoideoquístico, pero bueno, un ejemplo que puse, sabemos que el más frecuente es el epidermoide en la nasofaringe, que en alguna, con alguna frecuencia puede que sea submucoso y entonces dificulta más el diagnóstico, pero ya vemos aquí esta asimetría en la rinofaringe que no era tan evidente, porque la asimetría, vean aquí, no es que estuviera toda la rinofaringe ocupada. Este es un corte bastante alto, estos son cornetes medios, como ven ustedes, ¿no? La inserción del cornete medio al palatino. Entonces, está muy alto, pero sí está la asimetría y entonces hay que ver, sí, no puse todo el estudio. Sabemos que
En ocasiones, en muchas ocasiones, ustedes, médicos tratantes, otorrinolaringólogos, otólogos, se encuentran con la gran limitación que da una membrana timpánica opaca, ¿no? Como puede ser una membrana timpánica engrosada. Y entonces, el estudio es para ver qué está pasando detrás de ella, ¿no? Porque se quedaron sin la ventana, ¿no? Y por supuesto, entonces, el estudio de imagen puede decirnos, una mastoides pequeña, ¿no? Y en las mastoides pequeñas sabemos que el seno sigmoides se marca mucho, suele ser más anterior de lo habitual y más superficial de lo habitual. Bueno, no hay casi celdillas, algunas pocas periantrales, pero no hay contenido. Vean nuevamente la proyección de Porsche, que bien nos muestra martillo, yunque, estribo, ¿no? Bueno, en estas situaciones, entonces, con más razón, si hay un contenido, uno tiene que, como decíamos, tratar de establecer qué es lo que está ocupando ese, ¿no? Ese oído y si es tejido de granulación o no. Una de las situaciones donde sabemos que podemos estar con relativa, desde el punto de vista de la imagen, seguridad de que no vamos a encontrarnos con colesteatoma, es aquellas donde la membrana timpánica está retraída. Está retraída hasta los grados máximos, ¿no? Por ejemplo, que está adherida al promontorio, ¿no? Una un poco menos adherida a él. ¿Por qué? Porque ese es el punto. El médico radiólogo debe estar siempre pensando en él, en un paciente con otitis media crónica. Debe de estar siempre buscando los signos, si los tiene o no. Entonces, aquí podemos decir, como decíamos, con alguna seguridad de que es poco probable. ¿Qué otras situaciones tenemos que ver en estos pacientes? ¿No? Insistimos, hay que ver toda la anatomía, hay que... uno dice, que fue uno de los ejemplos que puse al principio de una mastoides esclerosa, que a veces hace confundir hasta al patólogo, de que pueda ser una displasia fibrosa, y eso no es así. El patólogo puede que se confunda, pero porque ya saben que el hueso es una situación difícil para el patólogo, ¿no? También a veces para el cirujano, porque este hueso de neoformación, como muy bien lo ha descrito el doctor Kennedy, cuando se trata de la patología infecciosa inflamatoria de muchos años de evolución que afecta el mucoperiósteo de un seno, ¿no? Y que produce el término que produce la alteración que, como les decía, ha descrito muy bien, neoosteogénesis, ¿no? Nos vamos a encontrar que se van cerrando no solo las celdillas, sino hasta el antro. Entonces, eso indudablemente es un dato importante, tengo entendido, para el cirujano, porque un abordaje hacia él puede ser muy difícil, ¿no? Vean ustedes en el axial cómo vemos la imagen que deberíamos ver en reloj de arena, pues le falta la mitad del reloj, o bueno, estará ya llena de arena, ¿no? Vean, en la zona del aditus ya también está bloqueado el pasaje hacia adelante. Nos encontramos aquí con unos cortes que nos muestran en los axiales, podemos ver en las imágenes del lado izquierdo, los coronales en el centro y los laterales
más en el extremo derecho, con que es una mastoides, tal vez no tiene tanta reacción esclerosa. Sí, sí ya tiene algún grado, porque vean ustedes que esas trabéculas no son delgadas como panal, que son las que vemos habitualmente en los, eh, pacientes que tienen una, o en las personas que tienen una mastoide bien desarrollada, las trabéculas son muy delgadas. Aquí ya están gruesas, ya hay una reacción de neosteogénesis. El oído medio ocupado. Entonces, hay que ver aquí, bueno, hay signos de colesteatoma. Uno podría decir, bueno, el espolón en la parte más anterior, el espolón, ¿no? que la intersección de la pared lateral del ático con el techo del conducto auditivo externo está redondeado, ¿no? Esperaría verlo uno más parecido a la parte posterior del mismo, ¿no? como espina, de ahí lo de espina del Leydig, ¿no? O escudo también, o escutum. Está redondeado, pero hay otra situación más. La cabeza del martillo no está completa. Pudiéramos hablar aquí y vean el barquillo con el lado, no está como debe verse. Y además no encontramos parte del yunque. Aquí, esta es una lateral, ¿no? Donde debemos ver una imagen de la muela. Esta muela, que tendría que tener la raíz posterior, tendría que ser casi del tamaño de la raíz anterior. O sea, el martillo casi llega al misma altura que el yunque, y aquí no, ¿no? Entonces uno dice, estos son signos de colesteatoma. Sin embargo, hay que tener presente que también la otitis media crónica simple puede producir estos cambios. Erosión de la cadena. Otra situación que podemos encontrarnos en el análisis de estos pacientes con una historia larga de otorrea, de disfunción obviamente de la trompa de Eustaquio, con toda la constelación de signos y síntomas de la otitis media, otomastoiditis, crónica, ¿no? Es la que nos encontramos aquí y que de una vez les pongo el término, porque sé que todos ustedes ya reconocieron muy bien a qué nos referimos, ¿no es cierto?, con estas imágenes. Uno dice, el contenido del oído medio en situaciones normales es aire, porque la mucosa no se ve, el mucoperiósteo que recubre esas cavidades no es visible, así como tampoco lo es visible en los senos paranasales, ¿no? Cuando hay tejido blando o hay contenido de partes blandas, eso debe ser considerado anormal. Bien, la otra cuestión, tejido blando, bueno, analizamos cuáles pueden ser. La otra situación, decíamos, el otro contenido que hay en el oído medio es la cadena osicular, que la conocemos muy bien, ¿no? La típica forma de ella. El barquillo con helado, como lo vemos en un corte de epitímpano, ¿no? Pero aquí está sobrando algo más, múltiples calcificaciones, vemos, como si, ¿no? Vean en este corte coronal anterior, estamos viendo la cóclea donde se ve parte del martillo y algo ya de yunque, donde, bueno, pudiéramos ver a veces el tendón del músculo tensor con calcificación, pero aquí no solo es el tendón, sino múltiples imágenes nodulares de la calcificación. Y entonces aquí vemos otro caso. Bueno, vamos rápidamente a pasar a hablar del colesteatoma, los datos del colesteatoma,
la otitis o tomastoiditis crónica colesteatomatosa. Algo que se me hace interesante es tener presente esta clasificación que en el 2017 publicó en un consenso de la Academia Europea de Otología y Neurootología y la Sociedad Japonesa, una clasificación muy práctica, ¿no? Porque hasta incluso hablan de inclasificable y ya no hablamos de teorías, sino directamente, bolsa de retracción o sin bolsa de retracción, estas situaciones. Y la otra situación, que también hay algo para hablar de lo que pasa después de la cirugía. Se las recomiendo. No vamos a hablar de esta fisiopatología. Quiero ir ahora porque ya después de ir hablando el tiempo pasa rapidísimo, ¿no? Bueno, para mí, a lo mejor para ustedes fue muy lento y los datos, ¿no?, que uno tiene que buscar, las erosiones, en este caso del martillo, en un caso, sí, ahora sí, de colesteatoma, vean la extensión de la lesión, la erosión de la pared lateral del ático. Otra situación importante que estamos viendo, el facial. Aquí estamos viendo en estas proyecciones laterales la cascada del facial, la segunda rodilla, y vean aquí, deiscente, lo que estamos mostrando aquí, que el acueducto de Falopio en la porción timpánica está deiscente. ¿Fue el colesteatoma o no? El asunto es que lo van a encontrar sin cubierta ósea. La otra, la deiscencia que existe en el tegmen. Bueno, esto también una erosión del acueducto de Falopio en la porción timpánica, tal como lo vemos en el corte, en la porción timpánica, no, perdón, en la mastoidea, tal como lo vemos en el corte axial, ¿no es cierto?, donde se encuentra la erosión de la eminencia piramidal, ocupación del seno timpánico y la dehiscencia, que aquí le encontramos, ¿no? Bien, yo quiero irme ahora directamente a algo ya aquí podemos sospechar que esto fue un colesteatoma mesotimpánico. ¿Por qué? Porque la cadena osicular está lateralizada, que en última instancia no importa tanto, ¿no es cierto? Porque la erosión ya está hecha. Lo que quiero es ir a algo ya para concluir. Bueno, las erosiones, la fístula perilinfática que a veces no tiene expresión clínica hasta que se lo opera, ¿no? Entonces sí es conveniente saber qué es lo que estaba pasando, ¿no?, previamente a la cirugía. Las comunicaciones, esto lo hablábamos, el hecho de que debemos usar resonancia cuando nos encontramos con dehiscencias de la porción horizontal de la escama o del tegmen, y entonces en estas de uno con gadolinio nos va a mostrar qué es lo que pasa. Si el contenido del oído se va hacia arriba, ¿no?, como en este caso, o como en este otro, que también había una gran dehiscencia, como vemos aquí, y el contenido de aquí, del lóbulo medio es el que abajo. Y hablando de resonancia, y por eso es que quería ir ya para terminar, entonces, es esto. Aquí tenemos un colesteatoma del oído derecho. En el T2, el tejido de granulación que lo rodea nos da una señal que no es tanta en el oído afectado. Aquí no hay mayor problema porque hay datos para el colesteatoma. Nada más lo traigo para ejemplificar esto. Cuando uno no sabe, no puede saber, explorar, o está la situación de que tiene uno una herramienta para buscar el colesteatoma a través de la difusión. La difusión es una de las secuencias. Y entonces, si la difusión nos muestra el área
del oído medio una restricción, y llamamos restricción a cuando vemos una zona hiperintensa. Pero ustedes dicen, no, pero también aquí está hiperintenso, aquí también está hiperintenso. No, esto es el mapa de ADC. Yo sé que es algo muy técnico, pero nada más tengan presente que cuando les digan que restringe a la difusión, en el ADC tienen que encontrar que esa zona esté hipointensa. Y aquí tenemos un caso de una paciente que tenía la habían operado varias veces, de un colesteatoma. Este era un colesteatoma congénito, ¿no? Y entonces vean ustedes, ya no hay cóclea, pero el problema era que había que sellar ese oído porque tenía una fístula de líquido cefalorraquídeo que no se podía cohibir de otra forma. Entonces, el asunto es el seguimiento. Y vean ustedes qué pasa. Bueno, en un T2, bueno, uno dice esta zona se había puesto material o esto es parte de tejido de granulación que ahí quedó, o tejido fibroso, porque además se selló con grasa. Pero en la difusión tenemos esto. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí está señalado. ¿Qué pasa? En el ADC no estaba hiperintenso, entonces ahí en ese oído que tiene esta técnica de Fish de obliterar el oído, hay que ir a buscarlo, o por lo menos hay que seguirlo controlando, porque muy probablemente eso nos está indicando que hay colesteatoma, que quedó algo del colesteatoma. Ya saben lo difícil que es muchas veces tratar esos colesteatomas congénitos, porque suelen ser muy anteriores y entonces muy anteriores y se medializan, ¿no? Entonces puede quedar algo de colesteatoma. Muy bien, ya para terminar hay que tener presente esto, que el estudio de imagen nos va a servir sobre todo para establecer la extensión de la enfermedad. Ustedes ven el extremo del témpano, no ven hasta dónde llega, ¿no? Y en ocasiones yo traía algunos diagnósticos, algunas imágenes de diagnósticos diferenciales para la enfermedad, sobre todo colesteatomatosa, ¿no? Pero bueno, a ver si habrá otra oportunidad. Y por supuesto que no hablé nada del oído ya operado, porque esa es toda otra historia. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor. Siempre aprendiendo un poco más de todas las patologías con tantas imágenes. Pues aquí tenemos algunas preguntitas y me encantaría empezar, porque fue prácticamente el último tema que tocó, acerca de los colesteatomas y las imágenes de difusión con resonancia magnética. Existen dos, está el EPI y el non-EPI de las imágenes de difusión. ¿Cuál es mejor o cuál recomienda? Porque hay ciertos grados de error con EPI y non-EPI. No sé qué nos podría platicar de esto. Que es muy difícil, que no está tan fácil, ni con EPI, no EPI, no sé. Yo he tenido discusiones con los ingenieros de la resonancia y resulta que incluso los mapas de ADC son toda un problema también porque aparte de esas secuencias, estos muchas veces no son tan confiables. Entonces, yo digo que hay que tenerlos como referencia, ¿no? Y es un buen, es algo muy bueno, ¿no? Que tenemos sobre todo para esos casos donde el oído está sellado, ¿no? Pero no puede ser uno absoluto con ninguna de estas técnicas. Okay. Entonces,
¿Qué es lo más recomendable cuando uno encuentra algo así? Un seguimiento. Un seguimiento. Y nos da chance, los colesteatomas no crecen tan rápido, ¿no? ¿Un seguimiento lo sugeriría en 6 meses? 6 O meses, 6 6 meses. meses por lo pronto. Perfecto. ¿Eh? ¿Alguna recomendación que nos pudiera dar para cuando pedimos las resonancias magnéticas en las recetas, ¿no? Ya muchas veces, ahorita con tanta oferta que hay de resonancias magnéticas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, Salud Digna, hay muchísimos, muchos gabinetes que ya ofrecen resonancias magnéticas, y lo que luego nos encontramos es que el paciente se hace la resonancia y nos trae pues unas imágenes con unas adquisiciones que a veces no son las adecuadas o no son las que nosotros hubiéramos seleccionado para casos de oído. ¿Algún consejo que nos pudiera dar que pudiéramos poner en nuestras recetas para poder obtener mejor adquisición de las imágenes en lugares que realmente a veces no tienen tanta experiencia en oído? Bueno, primero pedir, solicitar, ¿no? Indicar la resonancia de oído. Cuando uno la pide de cráneo, como suele pasar muchas veces, las adquisiciones para cráneo son de espesores de 5 milímetros, como mínimo. Imagínense, y les habrá pasado, ¿no? Está bien, les hacen alguna secuencia CIS, o sea, la secuencia de alta resolución volumétrica, o también conocida como Fiesta, ¿no? Que es el acrónimo de una de las marcas. Para ver nervios craneales de la base del cráneo. Pero muchas veces hasta incluso esa secuencia la hacen con adquisiciones de 2 milímetros, ¿no? Entonces, sí, pedir el estudio para ver oídos, ángulos pontocerebelosos, ¿no? Okay. Digamos, ángulos pontocerebelosos, pues en el caso de que uno esté buscando la patología, ¿no? Que es uno de los que más se solicita, ¿no? Pero sí, y si, por ejemplo, en los casos, hablando de la patología inflamatoria, infecciosa, la otra situación es cuando está buscando lo que veíamos ahí, que presenté el ejemplo de un encefalocele o de un colesteatoma que desplazaba las meninges, ¿no? Explicar que es por una dehiscencia en la porción horizontal de la escama. Bueno, o le pueden decir tegmen. Yo creo que es más fácil porque sí, todavía no se acostumbran muchos a esa que es la verdadera nomenclatura, ¿no? Entonces, van a hacer adquisiciones, bueno, uno espera que hagan adquisiciones, sobre todo muy cercanas unas a otras, con un espesor estrecho y una separación de cortes también estrecha, sobre todo en coronales. Okay. Sí, es sobre todo para qué uno la quiere, bueno, indicarle bien, ¿no? Eso. Y la otra cuestión es que en términos generales aquí no es necesario gadolinio, porque son para este tipo de situaciones, ¿no? Que quiere ver qué se va a encontrar en la cirugía en cuanto a las dehiscencias. En cambio, para patología de oído, de conducto auditivo interno, ahí sí les recomiendo que sí sean siempre con medio de contraste. Ok, ok. Y por último, recientemente, bueno, se llegó a México el PET con imágenes fusionadas con resonancia magnética. ¿Tiene alguna utilidad para nosotros en otorrino? No sé, pensando en otitis externa maligna, seguimiento de tumores. ¿Cuál es su experiencia con esto? Eh, eh, el,
Miren, yo creo que puede servir un poco más para la patología neoplásica. A ver, permítame un momentito que me pide la batería. Que para la patología neoplásica puede ser más útil esto de, bueno, tanto el PET con fusión de tomografía como de resonancia. Yo creo que para la patología neoplásica, bueno, es que en la patología neoplásica se necesitan, como bien saben ustedes, muchas veces los dos métodos, ¿no? Tomografía y resonancia. Entonces, bueno, no es tan crítico que tenga que ser PET con resonancia, pueda ser PET con tomografía, pero sobre todo para la patología neoplásica, pues sí, maligna, no tanto la benigna. Ya ven, por ejemplo, en el caso de la otitis externa maligna, eso puede ser, yo traía ahí algún caso, quería hablarles de eso. La otitis externa maligna que tiene una evolución crónica, esa es muy difícil de diagnosticar. Muy probablemente les haya tocado, ¿no? Hace poco justamente, ¿no? Pemex presentó un muy bonito caso, ¿no? De una otitis externa maligna que hasta hicieron PET, muy bien estudiado el caso. Por cierto, me facilitaron imágenes también. Eso sí nos puede ayudar porque podemos saber muy bien la extensión y sobre todo nos sirve bastante para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? En las de larga evolución. Ahí sí. Ok, pues muchísimas gracias. Dejo al doctor León Felipe. Fernando, buenas noches. Mucho gusto Buenas. saludarte y agradecerte como siempre tu participación con nosotros los otorrinolaringólogos. Creo que después de tantos años, a ti solamente te falta el diploma oficial de otorrinolaringólogo, porque además de la imagenología conoces muchas cosas clínicas y terapéuticas de nuestra especialidad, porque es lo que te ha caracterizado, meterte más allá de lo que es puramente la imagen. Y en este sentido, en los comentarios de las preguntas, el doctor Rafael Zárate comenta, dice algo muy importante, es enviar un buen resumen clínico que permita al radiólogo conocer datos y poder orientar el estudio en base a esto. Casi nadie manda resúmenes y esa es la realidad. En general, pues enviamos nada más, pedimos la solicitud del estudio. Si somos un poco detallistas, le ponemos algo en particular del tipo de estudio que queremos y lo dejamos muy a la idea de la buena voluntad del radiólogo de lo que vayan a hacer. Y en este sentido va un poquito de la mano con que conocemos pocos radiólogos que se hayan interesado en ser especialistas en cabeza y cuello. Al menos aquí en México hay contados de los que se interesan como tú en este aspecto. Y puede ser de ida y vuelta, que el otorrino no ha querido compartir la clínica, y pues entonces el radiólogo dice, pues le voy a dar lo que le puedo mencionar. Y bueno, tal vez al revés, un poquito también de apatía del otro lado. En esta parte de solicitar los estudios, igual que lo comentaba Mónica para la resonancia, en la evolución desde los años 80 que surgió la tomografía, los equipos han evolucionado bastante. Y hoy en día cuando hacemos la solicitud a veces le ponemos solamente, y porque queremos que suene muy bonito, una tomografía computada de alta resolución. Pero realmente si nos pudieras decir, bueno, ¿en qué consiste? O sea, para oído necesitamos algo muy específico. Quizás en senos paranasales
a pesar de que hay algunas zonas en particular que nos interesan, pero todo es más grande y inclusive hay estudios simplificados para controles postoperatorios y demás. Pero en oído no, en oído requerimos mucho más detalle. Si nos puedes platicar esto un poquito, bueno, ¿en qué consistiría la alta definición? ¿Qué diferencia con una tomografía helicoidal? ¿Y cuál es la que realmente serían las características que debemos de colocar para un estudio de oído? Fíjate, ahora con los nuevos equipos, bueno, digo nuevos equipos, la tomografía de, ya es cuarta generación, los helicoidales, y, y con la llegada de los eso involucró que en cada giro del equipo, en principio era un solo corte, ¿no? Después fueron 2 cortes, fue una gran revolución, 4, bueno, y así los múltiplos, ¿no? Ahora cualquier institución tiene un tomógrafo de mínimo 16 cortes, incluso ya se comercializan a partir de los 16 cortes, no menos, ¿no? Entonces, 32, 64, 256 y más, ¿no? Entonces, son exploradores, al explorador donde está el túnel, a eso le llamamos gantry, ¿no? Esa parte del equipo antes se podía mover, ya ahora no se mueve. Entonces solamente se hace un barrido axial. Y de ahí se sacan secundariamente las reconstrucciones. Por eso a veces pasa que solamente a uno le mandan los axiales, pero los programas que uno de los que estuve mencionando y me hicieron el favor de recordarme los IRIX y los otros, tienen la posibilidad de incluso hacer las adquisiciones secundarias. Entonces, ¿qué pasa? Los cortes ahora se hacen muy estrechos para no tener déficit, para que no te salga una imagen escalonada, como te salía antiguamente cuando tenías una serie de pocos cortes y muy gruesos, ¿no? Te salía pixelada. El contorno de la figura era pixelado, ¿no? Ahora son cortes de menos de 1 milímetro, ¿no? Andan por 0.6, 0.4 de milímetro, todos uno al lado del otro. Entonces, todo eso es alta resolución ya no hay menos. El asunto es que el procesado sea para hueso, porque a veces hacen un procesamiento que no es para hueso. Entonces, si no te hacen un procesamiento para... Y eso no es ventaneo, no es ventana, no es mover lo que puedes hacer con el programa este que les decía, ¿no? Con el PAX. Con el PAX puedes cambiarle las ventanas, pero no el procesamiento. Entonces, sí te tienen que dar un procesado para hueso, por lo menos en la serie nativa, para que tú puedas hacer la reconstrucción que quieras, ¿no? La otra cosa que pasa es que suelen hacer los cortes como el paciente caiga en la mesa. Yo exagero un poquito, digo, como les cae en la mesa lo hacen. Pero claro, pero no hay ningún problema si hacen una reconstrucción secundaria axial como debe ser, porque esa es la otra, que te hacen una reconstrucción secundaria que te deforman el oído porque te hacen unos cortes que tienen, en vez de tener la angulación de 30 grados, ¿no? Respecto de la línea orbitomeatal, te la hacen invertida como de senos paranasales y entonces te deforma la imagen. Eso sí puedes corregirlo, eso sí puedes corregirlo. Radiant, por ejemplo, sí puedes lograr una reconstrucción axial
que esté mejor, ¿no? Entonces, sí, ahí no hay problema, pero eso, tienes que, lo ideal es que te pongas de acuerdo con, o se pongan de acuerdo con el radiólogo, o a veces hasta con el técnico, es mejor, ¿no? De que te hagan los cortes como, te suban al PAX o te metan al disco las reconstrucciones como deben ser, a 30 grados y a 105 los coronales. ¿Mm? Y el caso de los senos paranasales también, que sigan, bueno, diferente angulación, ¿no? El piso de las fosas nasales, paralelos al piso de las fosas nasales, y los coronales que sean perpendicular al piso de las fosas nasales. Eso. Esto que lo has dicho en pocas palabras, pues es gran parte de la evolución de la tomografía en 35 años. Y sí recordamos aquellos equipos en el que el gantry pues había que moverlo, y cuando querían hacerle, por ejemplo, en senos paranasales, cortes coronales a los pacientes, pues había que ponerlos boca abajo e hiperextender el cuello, ¿no? Para que la cabeza quedara muy levantada. Y eran estudios que a lo mejor duraban 20 minutos en realizarse. Y hoy en día un estudio con muchos más cortes, pues está en 3 minutos, 4 minutos, puede salir perfectamente. La oportunidad que tenemos los cirujanos de modificar las ventanas, eso también ha sido bastante importante para buscar en particular lo que queremos. Pero sí, retomando el comentario del doctor Zárate, nuestras solicitudes debemos de poner por lo menos lo que nos interesa más, ¿no? Para que el radiólogo nos ayude a buscar en esa parte, si lo que queremos buscar es una dehiscencia del canal horizontal, o si queremos algo en la base del cráneo, pues para que realmente sea una situación compartida. Y si esto se trata de un caso médico legal o una situación para una aseguradora, pues que también el reporte vaya de acuerdo a lo que necesitamos, porque si no, pues puede haber controversia en ese sentido. En cuanto a los cortes, estamos muy acostumbrados a ver cortes axiales y coronales. En nariz hemos utilizado más ya los sagitales, sobre todo para hipófisis, para frontal. Pero en oído siento que hemos menospreciado las proyecciones sagitales. ¿Qué opinas? ¿En qué situaciones, en qué patologías puede ser de mayor utilidad la proyección sagital? Mira, yo por lo pronto lo que hago a mis técnicos es que siempre hagan y que suban al PAX para que lo pueda ver el médico, axial, coronal, Stenberg y Poche, porque como les decía, a mí me gusta mucho ver Poche para ver cadena, por ejemplo, o también para ver bien la cóclea, o para ver patología que pueda tener que ver con el canal carotidio en Stenberg, ¿no? Y en el caso de la lateral, yo creo que muy importante sobre todo para dos situaciones en especial. El facial mastoideo, la segunda rodilla y el facial mastoideo complementa muy bien lo que ves en axial y en coronal, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Y la otra cuestión que no hay mejor forma de verlo es el acueducto vestibular en lateral. Cuando no lo ves o cuando tienes duda del acueducto vestibular en los axiales, que como lo ves habitualmente, en los coronales está difícil, entonces te vas al lateral o haces una reconstrucción lateral y ahí lo tienes que ver, si no sabías bien qué era o si que estaba dilatado o no, en el lateral lo ves bien, ¿no? Ves la cruz común y de ahí saliendo como J o como L el acueducto vestibular hacia atrás. La otra cuestión para lo que nos ocupa aquí, también te sirve para ver tegmen, ¿no? Para tener una buena visión del tegmen, sentido
lateral medial. Y también, ¿sabes para cómo también es útil para los pacientes operados, para los de mastoidectomía, que a veces son cavidades que tienen, o un colesteatoma que ha hecho alguna cavidad hacia atrás? Es muy útil la lateral también para complementar las otras dos. Sí, sí, y hay que usarla, hay que usarla. Claro, eso es importante, te digo, pero creo que por tradición todavía no nos hemos familiarizado tanto con esa proyección, pero hay que sacarle su importancia, que como lo has mencionado, la tiene en general para muchas cosas, pero en esto particular que has hecho mención. Te quiero comentar, hay muchas felicitaciones hacia ti en el chat de mucha gente, el doctor Guillermo Piña, la doctora Mariana Durán, Asemet Rueda, Alberto Huaquil, en fin, como siempre, agradeciendo por tus enseñanzas y que estas siempre son de una manera muy didáctica. Dice el doctor Francisco Hernández Mendiolea, en lo que comentábamos de alta definición, tal vez se refieran también a la capacidad del tomógrafo para los cortes que inicialmente fueron 128 por 128, después a 256, 512 y a 2048. ¿Quisieras comentar algo de esto? Bueno, esa es la matriz de reconstrucción. Es como las impresoras, ¿no? Que cuanto la matriz es más grande, el mismo espacio va a estar dividido. Imagínense, el primer tomógrafo, los primeros tomógrafos comerciales eran de 60 por 60 cuadritos. Entonces, 6 por 6, 360 cuadritos, estaba todo el cráneo, ¿no? Entonces quedaban, digamos que ahí entraba en cada cuadrito de esos, entraba toda la cadena completa. En cambio ahora, los que tienen mínimo la reconstrucción menor, tienen 512. O sea, hagan el cálculo, 512 por 512, ¿cuántos cuadritos son? Como 250,000 cuadritos, cubitos. En realidad son cubitos, ¿no? Porque tienen un espesor. Entonces, por eso tienen mejor resolución. Y los de 1024, pues todavía mejor resolución, porque es como cuando tomas una foto y tienes una cámara que tiene pocos píxeles, ¿no? Te va a salir muy granulado. Tienes una cámara que tiene una matriz o una impresora, una matriz de reconstrucción mucho más grande. Grande quiere decir el rayado, el cuadriculado, pero el tamaño es el mismo, ¿no? El de la pantalla. Entonces, por eso digo 60 por 60 a 512 o 1024 por 1024. Entonces, es el mínimo detalle que te va a dar eso. Y entonces eso ha permitido la alta resolución también. Porque la alta resolución depende del espesor, como decíamos. Antes los equipos mínimo era un milímetro y algunos al principio eran hasta de 2 milímetros, ¿no? Y ahora son de 0.4 de milímetro. Eso también hace que te da más resolución. Entonces sí, ya todos son así, ¿no? Claro, Sí, y eso buena te idea. permite también en los programas de uso personal, cuando amplificas las imágenes, que no se pierdan también, ¿no? Que no se haga el pixeleado si quieres hacer un acercamiento de algún área en particular, pues que no se vea ni borroso, ni el término este que ya hemos acuñado de pixeleado, que pues se hace la cuadrícula. Tenemos una Andale. pregunta del doctor Narváez. En relación a lo que comentaste, que no es muy de tu agrado la proyección de Polsch para la dehiscencia del canal superior, ¿qué sugieres tú que debemos de tener de imagen para esta patología? Yo creo que hay que usar todas las posibles. ¿Saben qué? Yo uso mucho la lateral cuando tengo dudas. También lo veo en coronal. Hay que ver en axial, porque a veces la dehiscencia está posterior. No es siempre en la eminencia arcuata.
a veces está posterior, y en el corte axial lo ves. E incluso hay publicaciones donde te muestran, ¿no? De que, entonces ves el axial, ves el coronal, que vas a ver la parte de la eminencia arcuata, y a veces viene la eminencia arcuata aquí, y el canal semicircular está de ladito, y está dehiscente un poquito de lado. Entonces, cuando haces push, como cortas así, te corta un poquito de hueso, tapando la parte de dehiscencia, ¿no? Entonces, por eso digo, no eliminar la push, pero sí mirar todas. Y si puedes la lateral también, porque es otra proyección más. Y ya ven que está en cuasi dehiscencia también, ¿no? Cuando hay es que claro, ahí es muy delgado el hueso y puede que no tenga resistencia y el fenómeno de la tercera ventana se dé, ¿no? También. Entonces, bueno, todo eso hay que buscarle con las 4 proyecciones, incluyendo para José Juan y saludos hasta Veracruz. Yo creo que tienes que usar todo lo posible, ¿no? Esto es muy importante que comentas porque sí, en algunas situaciones se ha tomado como proyección única y aquí lo más importante va a ser la decisión quirúrgica, ¿no? De si va a requerir algún tratamiento o no. Y desde la proyección axial, pues ahí vamos viendo cómo van subiendo los cortes hasta que va a entrar el cerebro, bueno, y entre el cerebro y donde estaba el conducto, pues que haya hueso de por medio, eso es muy importante. Si quieres continuar, Benjamín. Oye, León Felipe, perdón, ya no se te escucha algo, habrás movido algo porque se te escucha un poco, no sé si soy yo o ustedes también, Sí, se como escucha entrecortado. distorsionado, ¿no? Sí, Un poco de distorsión. sí. En relación a la resonancia magnética que hablamos ahora de difusión y de ADC, en colesteatomas grandes como que es relativamente fácil identificarlo, pero en colesteatomas muy pequeños, ¿usted calcula que a partir de qué tamaño pudiéramos identificar un colesteatoma en resonancia? La secuencia, como tiene un fondo hipointenso, la secuencia en sí de difusión te permite lesiones milimétricas, ¿no? 2, 3 milímetros. Pero a veces hay ruido en la imagen y entonces es lo que me queda a veces duda. Y entonces decir, sí, yo firmo, estoy absolutamente seguro, mete al paciente de nuevo a cirugía, ¿no? Y generalmente es un paciente que tiene este tipo de limitantes como el caso que les mostraba recién, ¿no? Una de estas exclusión mastoidea, ¿no? Donde no es sencillo, ¿no? Volver a meterse y volver a sellar el oído. Entonces, sí, yo creo que todavía nos falta y por eso se han tratado de idear estas otras técnicas complementarias, pero digamos que sí, se ven colesteatomas pequeños, incluso yo he visto colesteatomas de 3, 4 milímetros, ¿no? Que después me dijeron que sí era. Pero la literatura también te los dice que fueron, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que ser muy cauto, ¿no? Sí. Y además, si el colesteatoma mide 3, 4, 5 milímetros,
no es tan necesario ya meterte, ¿no es cierto? Eso Es también, verdad. bueno, por lo menos vamos a tener otro estudio en 6 meses o un año. Claro, nos da tiempo. Ándale, sí. Eh, en eso que hablaba de la comunicación, yo recuerdo alguna vez que fui a un curso de un taller de imagen. Dos doctoras nos presentaban imágenes y luego nos decían, paciente masculino de 68 años con hipoacusia, ¿qué tiene? Y nosotros, ¿cuándo empezó con la hipoacusia? ¿De qué lado? No, pues así me mandaron la solicitud. Y yo dije, no, pues la verdad es que a veces les pedimos a ustedes que hagan maravillas con nada, prácticamente, ¿no? Y eso es Sí. importante, la comunicación, porque, por ejemplo, en realidad es difícil hacer todas las secuencias de una resonancia, ¿cierto? Es que Porque, lleva la resonancia, un estudio, ustedes ya han visto, un estudio de tomografía, pues se tarda más el paciente 5 minutos. en subirse a la mesa que en irse, ¿no? 2, 3 Sí, minutos y sí, ya se ha barrido. Por eso ahora incluso los equipos estos de 256 cortes canal sirven para hacer coronariografías, ¿no? Porque hasta se pueden hacer sincronización con el electrocardiograma, ¿no? Y entonces, al final de la diástole, al principio de la sístole, sí, porque son muy rápidos. Pero resonancia no. Resonancia, un estudio dura alrededor de 40 minutos mínimo. Y si haces más secuencias, tarda más. Por eso es algo que hay que pensar, sopesar bien. Y aquí intervienen ustedes también cuando a un paciente no saben si pedirle tomografía o resonancia, tienen que pensar en eso, ¿no? Si es un niño pequeño, de 3, 4 años, 5, 7, muy probablemente vaya a tener que sedarse. Entonces, hay que sí, pensar en eso. Eh, la otra cosa, la claustrofobia. En los equipos de tomografía actuales son muy amplios y el gantry es bastante estrecho, o sea, es raro que no pueda soportarlo, ¿no? Pero alguno de ustedes seguramente ya se ha hecho una resonancia. Yo sé que son todos sanitos y no, pero por lo menos para probar, ¿no? Y ya vieron, porque enseguida a uno le entra el susto de, ¿y si tiembla? ¿Me van a dejar aquí? Pero uno le tiene que decir, mira, si tiembla no va a pasar nada porque se va a caer el edificio, pero no te va a pasar nada a ti que estás dentro del túnel. Sí, pero ¿cuándo van a venir por mí? Ese es el problema, ¿no? Bueno, sí, entonces sí, si no sabe uno bien qué busca, el técnico le hace más secuencias y después empieza a ver otro fenómeno que, que es muy sensible al movimiento, la resonancia. No sé si han visto ustedes que uno dice, hay algunas fiestas que se ven muy bonitos y otros que no se ve nada, ¿no? Ese movimiento en términos generales. En términos generales es el movimiento. Pequeños movimientos ya te hacen que no tengas buena resolución, ¿no? Y los pacientes se duermen y entonces se mueven, ¿no? Entonces, todo eso sí conviene tenerlo en cuenta. sí. Y es que de pronto uno puede pedir la resonancia por un colesteatoma y a lo mejor si no hubo comunicación con quien hace la resonancia, igual y no hacen la de difusión y el ADC, ¿no? Y Claro, eso, claro, sí. sí, nos ha Ahora, pasado ahí por ahí, sí, sí, de que era para eso, prácticamente era solo para eso, y y le no se la hicieron hacen. todo, menos difusión. Y para Ahora, colmo, y sí, usaron sedación, imagínense. sí. Ahora, hablando de la prehistoria, decimos nosotros, yo recuerdo cuando estaba en la residencia utilizamos, la verdad es que no usábamos tomografía para operar los oídos ahí en el Centro Médico La Raza y utilizábamos las radiografías y con eso entrábamos las Schuller y Stenberg. La verdad es que eso pues, ya ni se hace, ¿cierto?
Bueno, yo por suerte soy de más reciente. Bueno, hay que contar algún chiste para que se rían. No, sí, me tocó cuando con un compañero estábamos con el doctor Roenes y mi compañero decía, con la politomo, que ya era un paso adelante, ¿no? Es que el diagnóstico de la patología del oído con el doctor Roenes es seguro, pero para uno es un acto de fe, ¿no? Hay que creer o reventar, ¿no? Porque no había de otra, ¿no? Y sí, ha sido un gran paso, ha sido un gran paso y yo por eso les insisto mucho a los muchachos, a los residentes, aprovechen esta situación de que ya se pueden adelantar mucho a lo que y saber qué se van a encontrar. Ahora, y esto lo está haciendo el doctor Marcelino Covarrubias, y a mí me gustaría también poder que se pudiera hacer estereolitografía del paciente que vas a operar, ¿no? Por lo menos aquí, en otros lados debe ser algo más frecuente, ¿no? En los talleres de otras partes, ¿no? Entonces, tú haces la tomografía, te hacen el hueso temporal de ese paciente, lo operas al hueso temporal y después ya te entras con otra idea, ¿no? Sí, ¿No es cierto que eso debe ser algo muy importante, ¿no? Y sobre todo para ustedes que manejan alumnos, con más razón, ¿no? Para que los muchachos puedan entrenarse con, con la simulación, que cada vez es más necesaria, ¿no? Para que los pacientes no sean los simuladores, ¿no? sí. Benjamín y León, ustedes que hablaban de la cuestión de la falta de datos, y también lo que comentaba también Rafael Zárate. Yo lo que he visto es que en términos generales, el que da datos, no es para darle así por el lado de ustedes, ¿no? Son los que ya tienen experiencia, los maestros. En cambio, los muchachos que recién salen suelen no dar datos. Entonces, la explicación que yo tengo es que como que pareciera que se exhiben, dando un diagnóstico que luego no sea, ¿no? Pero el asunto no es ese, nadie le va a decir que mandaste una cosa por otra, no, porque esto, la medicina no es algo que no es algo fácil, no es algo fácil, entonces, no, hay que dar un diagnóstico presuncional, ¿no? Y sobre todo de lo más frecuente, ¿no? Empezar por lo más frecuente, luego va a ser alguna otra cosa, nadie va a decir que estuviste mal en el diagnóstico. Yo siempre digo que uno como médico radiólogo también se tiene que jugar por un diagnóstico. Y no digo ahí, ahora estoy pensando que podría ser como algunos periodistas. Esto es colesteatoma, salvo mejor opinión del paciente, ¿no? Del consumidor o del médico, ¿no? No. Se tiene que saber, y doy por entendido eso, que los estudios de imagen, salvo los funcionales, ¿no? De PET, por ejemplo, son muy sensibles, bastante sensibles, pero poco específicos. Entonces, en ese contexto, yo doy una impresión diagnóstica, ¿no? Y nadie me va a decir, no, tuviste, no, claro, tiene que ser lo más juiciosa posible, eso sí, Sí. pero se Pues tiene que dar uno, ¿no? sí. Un último mensaje que quieran dar, Mónica, el doctor León Felipe, doctor Fernando Martín. A ver, a ver, el doctor Hernández Valencia dice, y el caso que
les mostré es el doctor Hernández Valencia, el colesteatoma, que ha dado lugar hacia muchas situaciones, el del colesteatoma congénito. Dice que cuando son muy pequeños, sí, él también recomienda el seguimiento, ¿no? Sí, se me hace una opinión así también, sobre todo con la experiencia, como dicen, el expertise del doctor, muy válida, ¿no? También. Sí, gracias, Guillermo. Sí. Un último mensaje. Yo quisiera comentar nada más en esto que antes decíamos rayos X, ¿no? Siempre era, lo que pedíamos era rayos X, eran placas simples. Y al paso del tiempo ya tomografía, ultrasonido, resonancia, gamagramas, en fin, se ha incluido en un término de imagenología, porque son imágenes. Sin embargo, pareciera que es de imaginación y como broma a veces lo decimos así. Sin embargo, vuelvo a mi comentario inicial, cuando discutimos estos casos y los analizamos con gente comprometida con la patología, no solamente con el estudio como tal, creo que la palabra es lo más opuesta a lo que es, ¿no? Porque de ser algo que no vemos, como tú decías, bueno, cosas, podemos ver la otorrea, podemos ver la perforación timpánica, pero queremos ver que hay más adentro que la clínica no nos lo permite y el estudio nos va a objetivizar esa parte con un buen estudio mucho mejor. Y no sé, a lo mejor algún día se le cambia el nombre y no es imagenología, sino es objetivología o alguna palabra de ese tipo que nos muestra más las cosas. Y bueno, pues nuevamente agradecerte, Fernando, tu tiempo, tu disponibilidad para la enseñanza, que siempre es muy adecuada. Lo hemos visto en diversos foros y siempre ha sido de esa manera. Gracias, gracias. Muy Muchísimas amable. gracias, doctor, por su participación. La verdad es que siempre está dispuesto y muchas felicidades. Todos seguimos aprendiendo de usted. Y pues bueno, para darle las gracias a todos los que se han conectado, pero antes de eso queremos darles un aviso de algo muy importante. Mónica, ¿nos podrás platicar acerca de la próxima sesión? Claro que sí, pues muchísimas gracias, doctor Fernando. Como siempre, disfrutando su compañía y toda su enseñanza. La próxima sesión será en un mes, el 30 de junio, y tenemos también otro doctor con muchísima experiencia que vamos a disfrutar también, que nos comparta su experiencia en parálisis facial post-fractura del hueso temporal por parte del doctor Guillermo Hernández Valencia. Creo que va a ser también otra gran noche llena de conocimientos y pues, muchos casos que nos va a presentar. Esa es nuestra siguiente sesión. Y me podrían poner la que sigue. La del diplomado, por favor. Perfecto. Y por otro lado, me da muchísimo gusto invitarlos a este primer diplomado de vértigo y trastornos del equilibrio. Es un curso que estamos organizando aquí en el Colegio Mexicano de Otología y Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo. Es un curso de vértigo y de estos trastornos. Está dirigido a neurotólogos, otorrinos, neurólogos, audiólogos, internistas. Tenemos muchos especialistas, tanto como neurotólogos, otorrinos, neurólogos, audiólogos, que van a participar como maestros en este curso. Es un curso que va a durar 168 horas. Van a ser los lunes a las 8 de la noche y cada lunes vamos a ir viendo diferentes
diferentes cosas acerca de estos trastornos del equilibrio. Es un curso muy completo y tiene un costo de $750 o 15,000 pesos, y para residentes de estas especialidades tenemos un descuento. Está limitado solo a 50 alumnos, así que si están interesados les pedimos por favor que se comuniquen con nosotros, ya sea que nos manden un correo o que nos contacten a cualquiera de la mesa directiva para empezar a anotarlos en la lista de estos 50 alumnos. Es un curso que va a estar increíble, en verdad está hecho con mucha dedicación, y bueno, los profesores que tenemos están de primera calidad. Nos va a dar mucho gusto seguir con esta parte académica del colegio. Y pues sin más por el momento, creo que nos vemos en un mes. Les agradecemos a todos esta noche con ustedes y pues gracias. Seguimos en estas sesiones académicas cada mes y esperemos verlos en el diplomado también. Gracias a todos. Buenas Gracias. noches, muchas gracias. Un abrazo.